Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que está en boca de todos, Sí, el auge de la ultraderecha a nivel global. interesante. Tenemos un paper académico buenísimo que lo analiza al detalle desde sus características y tácticas hasta los peligros que representa. Ajá, ¿Listos para zambullirnos en este tema tan complejo? dale. Lo que más me llama la atención de este trabajo es que va más allá de lo superficial, ¿no? Ujú, Se mete de lleno en las raíces del movimiento, explorando conceptos como el autoritarismo reaccionario. ujú. ¿Te acordás lo que charlábamos el otro día sobre cómo se están desmantelando las conquistas democráticas? Sí, sí, sí. Bueno, este paper lo explica a la perfección. Claro, y no se queda solo en la teoría, ¿eh? Usa ejemplos concretos como lo que pasó con Trump en Estados Unidos Ajá, y lo que está haciendo Milei acá en Argentina. claro. Es como si viéramos en vivo y en directo cómo este autoritarismo se hace realidad. Exacto. Y acá viene una aclaración importante que hace el autor distingue esta nueva ola de la ultraderecha del fascismo clásico del siglo XX. Si bien hay similitudes, el contexto histórico y las condiciones actuales son diferentes, no podemos usar la palabra fascista a la ligera. Tenés razón, es como comparar peras con manzanas. Totalmente. Y el paper introduce un concepto nuevo, la fascistización. ¿Qué te parece? Interesante es un término provocador, sin duda plantea que si la violencia y el terror se generalizan, podríamos estar frente a un proceso de fascistización. Lo preocupante es que ya estamos viendo algunos indicios. ¿Te referís a lo que pasó con Cristina? ¿Sí? El intento de asesinato fue un golpe durísimo. Horrible. Y ni hablar de la retórica violenta que usan algunos políticos. Exactamente, y no podemos ignorar el tema de los grupos paramilitares. Mm. Fíjate lo que pasó en Brasil con Bolsonaro rodeado de estos grupos, es una señal de alarma que no podemos subestimar. Y encima muchos de estos grupos reciben apoyo financiero de grandes empresarios. Es como si hubiera un entramado oculto que busca desestabilizar todo. Es que lo que me parece más peligroso es cómo figuras como Trump y Milei usan una mezcla explosiva retórica incendiaria estética copiada de los fascistas históricos Sí. y una admiración abierta por líderes autoritarios como Netanyahu. Es como una receta para el desastre. Apelan a las emociones más básicas, al miedo y al resentimiento. Totalmente. Y así erosionan el pensamiento crítico. Y ahí es donde el paper desmantela algunas ideas falsas sobre la ultraderecha. ¿Ah? Por ejemplo, se suele decir que es solo una versión más extrema del conservadurismo tradicional. Claro. Pero ojo, el autor marca diferencias claves, sobre todo en la reacción a la globalización. Es cierto, muchos se confunden y minimizan la amenaza de la ultraderecha, la equiparan con los adversarios de la izquierda de siempre, Sí, y eso es un grave error. totalmente. Hay que saber identificar al enemigo principal y acá el autor es contundente. La ultraderecha representa una amenaza existencial para los movimientos populares y la democracia misma. Y otro error común es idealizar a figuras como Trump, lo pintan como un héroe antiglobalista, pero el paper destruye esa narrativa. Claro, porque en el fondo su nacionalismo es imperialista Sí. y profundamente regresivo. ¿Y qué hay de lo económico? ¿Cuál es el trasfondo de estos movimientos? Bueno, fíjate en Trump, él busca revivir la dominación económica de Estados Unidos a través de políticas proteccionistas, pero ¿a qué costo? Mm. Las guerras comerciales con China y una política exterior agresiva pueden tener consecuencias desastrosas para todos. Y su estrategia para América Latina es aún más preocupante: desprecio por la región, intentos de desestabilizar gobiernos progresistas y una obsesión por contener la influencia de China, una receta para la inestabilidad y el conflicto. Y acá entra Milei en escena actuando como un títere de Trump en el Cono Sur, implementa la agenda ultraderechista a rajatabla como si fuera un alumno aplicado. Sus acciones en Argentina son un espejo de lo que hacen otros líderes de la ultraderecha a nivel global. Es como si estuviéramos viendo una película de terror, pero en la vida real. Sí, ¿Y qué? ¿Cómo frenamos este avance de la ultraderecha? buena pregunta. El paper propone algunas estrategias. Primero hay que ser precisos en la categorización autoritario. Fascista, neofascista. Cada etiqueta tiene sus implicaciones. Y después aprender de las resistencias exitosas. Ya en el caso de Le Pen en Francia, la clave estuvo en la movilización popular, los Frentes Unidos, y un programa antineoliberal bien claro. O sea, no alcanza solo con salir a la calle, hay que tener una estrategia política sólida para ganar también en las urnas. Votar estratégicamente contra los candidatos de la ultraderecha es fundamental. Exacto. Y para eso necesitamos construir una alternativa real, algo que le dé esperanza a la gente, Ajá. que proponga un futuro diferente. El Congreso Mundial Antifascista en Caracas, por ejemplo, es un primer paso interesante. Un movimiento que promueva la paz, la igualdad, la soberanía y la solidaridad internacional
todo lo contrario a la agenda de odio y división que promueve la ultraderecha. Totalmente. Un movimiento que defienda acciones concretas, apoyo a Palestina, una solución negociada en Ucrania, defensa de los derechos democráticos, regulación del mundo digital y justicia económica. Un programa integral para un mundo mejor. Todo esto suena muy bien en teoría. Pero en la práctica, ¿cómo se construye un movimiento así? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Para mí, la clave está en la organización y en la construcción de una base ideológica sólida. No podemos combatir la ultraderecha solo con buenas intenciones. Necesitamos un programa claro, una estrategia a largo plazo y una formación política profunda. Tienes razón, la organización es fundamental. Y me parece que también hay que prestar atención a la batalla cultural. La ultraderecha no solo busca ganar elecciones, sino también moldear la forma en que pensamos cómo vemos el mundo. Totalmente de acuerdo. Fíjate cómo se meten en el tejido social, usando el miedo, la frustración y el resentimiento para ganar apoyo. Es como un virus que se propaga en las sombras. Y para combatir ese virus, necesitamos un antídoto potente, un proyecto cultural que ofrezca una visión alternativa del mundo basada en la solidaridad, la justicia social y la igualdad. Exacto. Una visión que inspire, que movilice, que nos dé fuerza para luchar por un futuro mejor, y para eso necesitamos recuperar el control de los espacios de comunicación. ¿Te referís a los medios tradicionales? Es cierto que la derecha tiene mucho poder ahí, amplifican su mensaje y silencian las voces disidentes. Sí, pero también hay que pensar en las redes sociales se han convertido en un campo de batalla ideológico donde la ultraderecha se mueve como pez en el agua, difunden propaganda, desinformación y discursos de odio a una velocidad increíble. Es cierto, es como una guerra por la atención, por los corazones y las mentes de la gente, y la ultraderecha juega sucio sin límites. Por eso es crucial desarrollar estrategias para combatir la desinformación y promover contenidos alternativos. Tenemos que crear nuestros propios medios, nuestras propias plataformas, nuestras propias redes de comunicación, contar nuestra propia historia. Y no se trata solo de comunicar, sino también de educar la ultraderecha. Se aprovecha de la ignorancia, de la falta de pensamiento crítico. Es como si quisieran mantener a la gente dormida para que no se rebelen. Es clave promover la educación popular, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la realidad de forma objetiva. Debemos ayudar a la gente a despertar, a comprender las causas de los problemas que enfrentamos y las posibles soluciones. Hablando de soluciones, ¿qué tipo de programa político puede frenar el avance de la ultraderecha? ¿Qué podemos hacer para construir un mundo más justo? Bueno, lo primero es abordar las desigualdades económicas. La ultraderecha se alimenta de la precariedad, la pobreza. La falta de oportunidades ofrecen soluciones fáciles, autoritarias, que en el fondo solo benefician a unos pocos. Entonces, necesitamos un programa económico que redistribuya la riqueza, que garantice el acceso a los servicios básicos, que promueva el trabajo digno y que proteja a los más vulnerables. Un programa que ponga a la gente en primer lugar. Exactamente. Y eso debe ir de la mano de una reforma profunda del sistema político. Hay que democratizar las instituciones, fortalecer la participación ciudadana, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental recuperar la confianza en la política. La gente está harta de la corrupción, del clientelismo, de la ineficiencia. Necesitan creer que la política puede cambiar sus vidas para mejor. Y para eso necesitamos fortalecer los movimientos sociales, las organizaciones populares, las fuerzas políticas progresistas. La lucha contra la ultraderecha no es una tarea individual, sino colectiva. Sí, es como una gran orquesta, donde cada instrumento tiene su rol, su sonido particular, pero para que la música suene bien necesitamos que todos toquen juntos en armonía. Y esa armonía debe trascender las fronteras nacionales. La ultraderecha es un fenómeno global con conexiones internacionales, estrategias coordinadas. La respuesta también debe ser global, basada en la solidaridad internacional y la cooperación entre los pueblos. Como decíamos antes, el Congreso Mundial Antifascista en Caracas es un buen ejemplo de esa articulación internacional. Es un espacio para unir fuerzas, para compartir experiencias, para construir una estrategia común. Exacto. Y no olvidemos la dimensión histórica de esta lucha. La ultraderecha no es algo nuevo. Ha estado presente a lo largo de la historia con diferentes máscaras, pero siempre con el mismo objetivo, concentrar el poder en manos de una élite y oprimir al resto. Es como una hidra de 1000 cabezas. La cortas una y aparecen dos. Max, por eso es tan importante conocer la historia del fascismo, el nazismo, de todas las formas de autoritarismo. Si conocemos al enemigo, podemos prever sus movimientos, anticipar sus ataques y desarrollar estrategias más efectivas para combatirlo. No podemos permitir que la historia se repita. Tenés razón, la memoria es un arma poderosa, y la historia nos enseña que la lucha contra la ultraderecha es una lucha constante que requiere valentía, determinación y una profunda convicción en la justicia social. Y bueno, con todo lo que venimos hablando de la ultraderecha, me parece que hay algo fundamental que no podemos olvidar: la acción. No alcanza solo con entender el problema, hay que hacer algo al respecto.
¿Vos qué pensás? Totalmente de acuerdo. La acción es la prueba de fuego de cualquier análisis. Si nos quedamos solo en la teoría, en la comprensión del fenómeno, corremos el riesgo de caer en la parálisis. Claro, es como si estuviéramos en un barco que se hunde, pero en vez de intentar salvarnos, nos dedicáramos a estudiar las causas del naufragio. Exactamente. Y cuando hablamos de acción, me refiero a acciones concretas, tanto a nivel individual como colectivo. Y ahí me surge la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para frenar el avance de la ultraderecha? ¿Cómo podemos convertirnos en parte de la solución? Para mí el primer paso es la organización. La ultraderecha está muy bien organizada con redes que se extienden por todos lados, con mucho dinero y una estrategia clara para enfrentarlos. Necesitamos construir un movimiento igual de fuerte, articulado y estratégico. O sea, no alcanza solo con salir a la calle a protestar, hay que ir más allá. Claro, hay que crear estructuras sólidas, formar cuadros, elaborar planes de acción a largo plazo, pensar en una estrategia integral que abarque todos los frentes de batalla. Y me imagino que esa organización debe ser diversa e inclusiva, que abarque a todos los sectores que se ven amenazados por la ultraderecha. Exactamente, la ultraderecha busca dividirnos, enfrentarnos entre nosotros para debilitarnos. Por eso es fundamental construir un frente amplio que incluya a trabajadores estudiantes, mujeres indígenas, migrantes, la comunidad LGTBIQ+, todos los que creemos en un mundo más justo. Un gran tejido social que nos proteja de las garras de la ultraderecha. Y ese tejido debe extenderse más allá de las fronteras nacionales. La ultraderecha es un fenómeno global, por lo tanto, la respuesta también debe ser global. Necesitamos tejer redes de apoyo mutuo, intercambiar experiencias, coordinar acciones a nivel internacional. Es como una gran telaraña que conecta a todos los que luchamos por un mundo mejor. Exacto. Y más allá de la organización, hay pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro día a día para marcar la diferencia. Por ejemplo, contame, me interesa mucho saber qué podemos hacer en la práctica. Primero, no normalizar la ultraderecha. No podemos permitir que sus ideas se instalen en el debate público como si fueran aceptables o legítimas. Hay que desmontar sus argumentos, denunciar su hipocresía y desenmascarar sus verdaderas intenciones. Es decir, no se trata de censurarlos, sino de debatir, de argumentar, de confrontar ideas con información veraz. Exacto, la censura solo los fortalece. Lo que tenemos que hacer es exponerlos a la luz pública, mostrar sus contradicciones, sus falacias, su falta de propuestas reales. Y para eso es fundamental estar informados, leer, investigar, contrastar fuentes, no dejarnos llevar por la propaganda y las noticias falsas que circulan en las redes sociales. Totalmente, la desinformación es un arma poderosa en manos de la ultraderecha. Tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, un detector de mentiras que nos permita discernir entre lo verdadero y lo falso. Es como tener un antivirus mental que nos proteja de los virus ideológicos que intentan infectarnos. Y la lucha contra la ultraderecha no solo se da en el espacio público, sino también en el ámbito privado, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en nuestros trabajos. Tenés razón, a veces la ultraderecha se cuela de manera sutil a través de comentarios racistas, machistas, homofóbicos, xenófobos. Frases que parecen inofensivas pero que encierran un veneno peligroso. Hay que estar atentos para identificar esas expresiones y confrontarlas sin miedo, sin callarnos. El silencio es cómplice. Claro, si no decimos nada, si no nos oponemos, estamos permitiendo que la ultraderecha avance, que se instale, que se normalice. No se trata de convertirnos en policías de la moral, sino de ser conscientes del poder de las palabras, de la importancia de construir un lenguaje inclusivo, respetuoso, que no discrimine ni incite al odio. Es un trabajo de hormiga que requiere paciencia, pedagogía y empatía. Exactamente, no se trata de imponer nuestras ideas a la fuerza, sino de dialogar, de persuadir, de mostrar que hay otra forma de ver el mundo, una forma más justa, más solidaria, más humana. En definitiva, la lucha contra la ultraderecha es una lucha por la defensa de la democracia, los derechos humanos, de la justicia social. Es una lucha que nos interpela a todos, que nos llama a la acción, que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos. Y aunque el camino sea largo y difícil, no hay que perder la esperanza. La historia nos enseña que la humanidad siempre ha encontrado la fuerza para resistir, para luchar, para construir un mundo mejor. Qué bueno escuchar eso. Me quedo con esa idea, con esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Y a todos los que nos están escuchando, los invito a sumarse a esta lucha, a organizarse, a informarse, a actuar. El futuro está en nuestras manos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.